Hoy vamos a hablar de algo que es profundamente íntimo para todos. Vamos a hablar de la terapia del perdón. ¿Qué es el perdón? Vamos a ver qué es lo que le ayuda, vamos a ver qué es lo que hay en contra, qué posibles técnicas existen y bueno, intentaremos profundizar un poquitín en todo lo que es el perdón y naturalmente su terapia. Así que de nuevo, gracias por la atención y espero que les guste. Primero vamos a hacer una pequeña síntesis, vamos a explicar de dónde vienen las palabras. Yo en mis conferencias siempre me encanta poner de dónde vienen, ¿no? Porque perdemos la palabra, es algo muy importante y generalmente los humanos perdemos el sentido de lo que significan, ¿no? Y es muy importante recordar de dónde vienen o qué es lo que pueden significar. Entonces, terapia simplemente viene del griego terapeia y lo que significa es tratamiento. Entonces, cuando decimos voy a una terapia, lo que voy es a un tratamiento, ¿ok? Luego tenemos la ira. La ira viene del latín, ira, que es una pasión del alma que causa al qué, generalmente mucho enojo, indignación, enojo y otras cosas que ya veremos. El rencor viene también del latín rancor, rancoris. ¿Y qué significa? Pues en los tiempos actuales podríamos decir que resentimiento. Perdonar viene también del latín y es perdonare, que significa pues resarcer la deuda que tenemos, pagar la deuda que tenemos. Y por fin perdón, pues en español, en castellano es acción de perdonar. Vamos a ver algo que está muy en contra del perdón, pero tenemos que verlo porque no hay oscuridad si no hay luz y al revés. Ambas se necesitan para conocerlas. Entonces la ira es algo que realmente está en contra del perdón. ¿Qué es la ira? La ira es un estado emocional. Es interior y exterior. No creamos que solo lo tiene lo que nos rodea. La ira la tenemos interiormente, pero también existe exteriormente, ¿no? Entonces ese estado emocional interior y exterior, ¿cómo se expresa? Pues a través de sentimientos, de palabras, de conductas, y surge de los malos recuerdos. Y también tiene grados desde lo más poquito hasta lo mucho, desde la impaciencia hasta realmente el furor. Todos hemos visto episodios de ira en nosotros mismos o en los demás y podemos saber que no siempre la ira tiene el mismo nivel, sino que alcanza varios grados, ¿no? ¿Cómo expresamos o cómo se expresa la ira? Pues de dos formas. Por una parte es una reacción aguda y violenta. Esa reacción aguda y violenta es lo que llamamos explotar, ¿no? Me han hecho esto y lo que hago es ¡boom!, salto. Generalmente, ¿qué supone? Pues una injusticia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la expresamos en el momento menos adecuado, de la forma menos adecuada y quizá con quien menos adecuadamente la podemos expresar. Pero como explota, sale de nosotros, lo hacemos así. Como terrible ejemplo de eso tenemos el linchamiento. Esa palabra, ¿saben ustedes de dónde viene? ¿Alguien lo sabe? Esa palabra viene de este caballero, de Charles Lynch. Charles Lynch, que debía ser una gran persona, en el fondo, debería de haber sido, porque era cuáquero. Los cuáqueros en Estados Unidos ya saben que son, pues en fin, como muchos evangelistas, son personas que se sienten representantes de lo divino, de lo justo, de lo que tiene que ser. Y este hombre, Charles Lynch, en el siglo XVIII era cuáquero y lo que hizo fue establecer tribunales. ¿Para qué? Para juzgar, pero juzgar de una manera un tanto injusta, a los partidarios de los ingleses en la guerra de independencia americana. Tan injusto era que se cargó a muchísimos de ellos de una forma poco, digamos, justa y legal, ¿no? Ese linchamiento no solamente fue en tiempos de Lynch, a lo largo del siglo XX y todavía en los días actuales, pero en el siglo XX sobre todo se
centró en los Estados Unidos de América con los afroamericanos, con los negros. Si recuerdan el Ku Klux Klan, pues toda serie de suerte de injusticias que hubo asesinatos, naturalmente sin juicio, hubo toda clase de violencias y de maldades contra los negros, ¿no? Algún blanco también, pero eran pocos, ¿eh? Podía ser un 1 por 1000. Más tarde en Sudáfrica tenemos ejemplos, y no solamente allí, en Latinoamérica, en Bolivia, en Argentina, en países donde debían estar, digamos, ya las sociedades un poco más pulidas, todavía existen esos linchamientos. De repente en un pueblo pasa algo, cogen a alguien y antes de saber si es culpable o no, pues le linchan, es decir, le matan o le pegan una paliza que le deja mal para toda su vida. Bien, esa es la ira, la reacción aguda y desproporcionada, la primera expresión de ira, ¿no? No solamente tenemos esa expresión, tenemos otra, que es la que generalmente, pues, yo creo que tenemos todos, hemos tenido en algún momento. Es la ira amarga. Esa ira amarga le podemos llamar rencor. ¿Qué supone ese rencor? Pues alguien nos hace algo o nos sentimos mal por algo y eso lo memorizamos, nos esclavizamos a ello y cada vez que pensamos que algo pasa así, reaccionamos mal. No con linchamiento de nadie, sino nos sentimos mal, que realmente es una úlcera del alma. ¿Por qué? Porque nos corroe poco a poco. Es algo que poquito a poco se va integrando en nosotros mismos y nos va destrozando, ¿no? Esa es la ira amarga o el rencor. Entonces había dos, como hemos visto, una es la violenta, la explosiva, y otra es, digamos, la que guardamos. ¿Cuál es peor? Las dos son malas. Generalmente esta segunda, que es la más vulgarizada, por decirlo así, nos hace mucho daño a muchos y todos los días, posiblemente. Esa ira amarga o el rencor supone un peso que cargamos. No lo sabemos, pero si sentimos odio, rencor o ira, no solamente llevamos nuestro cuerpo, nuestra alma, llevamos un peso detrás que nos acompaña y que de vez en cuando nuestra memoria nos dice, mira, ¿te acuerdas lo que te hizo esa o lo que te hizo ese? Pues mira, recuérdalo porque tienes que sentirte muy mal y tienes que portarte mal con esa persona. ¿Qué hace eso? Pues lo arrastramos como un peso. Es como decimos, como una losa encima del alma, ¿no? Los chinos, en un refrán que tienen, una frase muy buena, dice, el que busca venganza debe cavar dos fosas. Y tiene razón, una para ti mismo y otra para el que odias. ¿Por qué? Porque el que odias, vale, tienes tu venganza, le matas, le haces daño, pero a la vez te haces daño tú. Es decir, uno muere y el otro muere, aunque no sea físicamente, muere anímicamente, porque eso lo lleva consigo todos los días, ¿no? ¿Qué factores propician ese rencor? Pues por lo que hemos analizado hay varios. Un carácter excesivamente susceptible. Hay gente que porque le hagas así, mal, reaccionan, saltan. Son gente demasiado susceptible, no sensible, susceptible. Cualquier pequeña cosita que le digan o que le hagan o que le rocen desencadena una reacción que realmente es desmesurada, que no tiene que ver con lo que le han hecho para nada, ¿no? Sentimientos de inferioridad. Hay personas que se sienten pues inferiores, por lo que sea, por su historia, por su biografía, por lo que les han hecho, por lo que sus padres les decían, por cómo se sienten ante los demás, tienen inferioridad, se sienten así. Eso también propicia la ira o el rencor. Los celos que es algo que creemos que no existe, pero está ahí todos los días. Los celos, ¿a qué responden siempre? A un sentimiento de inferioridad. Si alguien tiene celos con alguien, es que realmente no se siente lo bastante grande o lo bastante al nivel para poder seguir, por ejemplo, en una relación. En una relación, si hay celos, hombre, pueden estar provocados por la infidelidad o por otro tipo de
de actividades o de situaciones. Pero generalmente si alguien tiene celos es porque le molesta que la otra persona valga más o tenga una actitud distinta. En el fondo se siente mal, él o ella. ¿Y eso qué provoca? Pues que tenga celos de la otra persona, ¿no? El carácter iracundo. Hay personas que vienen con la mochila de otras vidas y vienen con un carácter que, en fin, son algo cavernícolas, ¿no? Por así decirlo. Tienen la ira metida en sus células. ¿Y cómo lo demuestran? En cualquier momento. ¿Con quién? Con todos. En el trabajo, en la casa, en las relaciones, en la calle, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque les sale, es algo que lo llevan con ellos, es su carácter. O también, curiosamente, una timidez desproporcionada. La persona que se hace pequeñita o pequeñito en cualquier momento. Esa timidez también puede propiciar el rencor. ¿Por qué? Generalmente porque va unida a un sentimiento de inferioridad. Soy tímido, pero no tímido para hablar con alguien, sino soy tímido para expresarme y que vean cómo soy. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ven cómo soy no me gusto o no les gusta. Y si no les gusta ya lo hemos hecho. Es decir, suele ir parejo un poco con los sentimientos de inferioridad. No solamente hay factores que propician el rencor, también hay vicios. ¿Qué vicios? El orgullo. Eso que todos los humanos de una forma o de otra pues en algún momento expresamos, tenemos o mal controlamos. La envidia. La envidia, ya sabemos que, por ejemplo, en nuestro país es el deporte nacional, ¿no? Si no hay envidia, pues, en fin, la hemos hecho, ¿no? Bueno, los celos también, como hemos explicado antes, el egoísmo. Ese egoísmo que, bueno, todos debemos querernos a nosotros mismos, es decir, nadie debe pensar que no se debe querer a sí mismo. El primero o la primera que tenemos que querernos es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber querer a nadie. Pero una cosa es querernos y otra es ponernos por encima de lo divino y de lo humano. Eso sería el egoísmo. Desarrollar un ego que sea salvaje, que sea como esa piedra que han visto antes, que lleva esa chica que lleva a cuestas. Y también, por supuesto, la ira que es, en fin, la pariente más cerca del rencor y de todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Dónde podemos ver el rencor? Pues en la envidia y los celos, en la difamación y la calumnia. Hay gente que difama y calumnia, pero no porque tenga una base, porque le da la gana, o porque quiere hacer daño, o porque piensa que de alguna forma hace daño así, ¿no? Quejas, murmuración, protesta, nada me sienta bien. Estoy en el trabajo y todo sale mal, pero todo sale mal por culpa de los otros. Yo soy divino, pero los otros son un desastre. Entonces, eso es muy común, ¿no? Disconformidad con lo que proviene de una persona. Puede decir lo que quiera, puede acercarse, puede incluso querer ser simpático, simpática con nosotros, pero lo rechazamos. ¿Por qué? Porque nos cae mal, porque no nos gusta, o porque nos sentimos, en base a lo que hemos visto antes, pues con envidia, con celos, con todo eso que hemos citado, ¿no? Bien. Actitudes agresivas, la mochila que decíamos antes. El que viene ya con el garrote cavernícola, pues pobrecito, pobrecita, ¿no? Tendrá que mejorar en esta vida para evitar en la próxima, pues tener que, en fin, planteárselo de nuevo. Pero hay mucha gente que viene con ese garrote. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Recuerdos amargos de personas. Ese recuerdo es lo que más influye en el rencor. En la memoria grabamos algo y decimos, eso no nos gusta, nos ha hecho daño, esa famosa palabra, ¿no?, que se usa tanto en las relaciones. Es que no quiero que me hagan daño, es que no quiero hacer daño. No, si te estás haciendo daño y vas a hacer daño a 1000, pero reconócelo e intenta no hacerlo. Pues ese recuerdo amargo es pensar que me han hecho daño, que me han dicho esto, que no me ha gustado, y mantenerlo en la memoria. El problema no es que lo hagan o que nosotros lo captemos, sino que lo recordemos una y otra vez, que sea una especie de obsesión, por así decirlo. Gestos, crispación asociada a alguien, es decir, muchas veces pueden observar
cómo interactúan dos personas y se darán cuenta fácilmente por los gestos, por un abrazo o por mover las manos de una forma o por una mirada que realmente pues hay rencor o hay animadversión contra esa persona, ¿no? Bien, ¿qué protección tenemos contra todo eso? Tenemos la humildad. La humildad es lo único que nos cura. No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Como decían, contra orgullo, humildad, pues cierto. Y humildad no significa ser humildes, o no tener nada, o estar en la cola del hambre, o estar parado durante 5 o 10 años. Humildad es respetar a los demás. Humildad es sentir que no eres más que nadie, sino uno más que todos. Que no vales más que nadie, sino que los demás pueden valer mucho, aunque no lo demuestren. Que no te puedes subir encima de nadie y machacarle. Esa es la humildad, la auténtica humildad, ¿no? Henri Lacordaire, que era un famoso filósofo del siglo XIX, tuvo una frase muy bonita. Decía, si quieres ser feliz un instante, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Es muy fácil vengarse. Toma la venganza por tu mano, te lo quitas de en medio lo que sea y ya está. Pero eso tiene sus consecuencias, y no legales humanas, sino íntimas, psíquicas, personales. Ahora, si quieres ser feliz toda la vida, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. No tienes otra, porque si no volverán a ti una y otra vez esos pensamientos, esa memoria, esa amargura, ese rencor que decíamos. ¿Qué tenemos entonces que conseguir? Pues la terapia del perdón, que no es tan difícil. Si lo pensamos bien, es casi fácil, ¿no? Hay 2 psicólogos americanos, Fitzgibbon y Ann Wright, que hicieron precisamente un estudio sobre la terapia del perdón, sobre cómo aplicarla, pero no para una persona que quisiera perdonar a otra, sino para casos de depresión, de ansiedad y toda una serie de trastornos psicológicos en la que aplicaron la terapia y realmente fue positiva, dio sus resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pedíamos? Hay formas básicas de luchar con la terapia, según decían estos colegas. Decían negarla, eso es lo que hacemos todos. No, yo no tengo rencor, yo no tengo ira, yo no me pasa nada. Sí me pasa, pero digo que no, ¿no? Expresarla de formas distintas, mientras decimos que no estamos ofendidos. No te preocupes, perdona. Si no me ha molestado, en el fondo lo que está haciendo es cogiendo la sierra de la matanza de Texas y queriendo cortarle en pedacitos. No te preocupes, no pasa nada. Lo has hecho bien. Mentira, cochina. Bien. Bueno, y perdonar. Perdonar, que es realmente la solución, ¿no? Esas son las formas básicas que tendríamos todos, sin ir a un psicólogo, a un psiquiatra, de intentar pues reconocer que tenemos ira, o que tenemos rencor, o que tenemos una mezcla de todo, ¿no? ¿Cuál es la terapia de estos colegas? Pues confrontar la rabia interior, la vergüenza y la herida, es decir, confrontarla, decir, bueno, ¿de qué me viene esto? ¿Por qué me viene esto? En una palabra, reflexionar, que siempre es positivo, y es lo que menos hacemos en la vida. Vamos tan rápidos, todo sucede tanto, hoy día un volcán, mañana un tsunami, es decir, todo pasa. De un día para otro, todo pasa. Pero lo nuestro no pasa. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar. El problema de esta sociedad y de nuestra humanidad actual es que no nos paramos, no sabemos parar. Pasamos del WhatsApp al Telegram, pasamos del Gmail, pasamos al Twitter, pasamos a todo, pero luego no paramos, y cuando paramos decimos, ¿qué pasa? No tengo nada. Tienes todo, pero es que realmente no sabes que el resto es lo que no es nada, lo que es algo, lo que es todo eres tú. Entonces no sabemos parar, ese es el gran problema, ¿no? Hay que descubrir el porqué. Porque si no descubrimos por qué alguien nos cae mal o porque tenemos ira, pues estamos igual que al principio. Es decir, intentemos reflexionar y saber por qué alguien nos cae mal, le odiamos, tenemos rencor, etcétera, ¿no? Elegir perdonar
Si dice, no, no, yo perdono, me la va a pagar, ¿eh? A la primera de cambio que se... Ya verás, menuda zancadilla le voy a poner. Además, voy a hablar mal de él al jefe o la jefa y seguro que le despiden en 2 días. A ver si es verdad. No, hay que elegir perdonar de verdad, no hacer otras cosas, ¿no? Y luego buscar una nueva forma de pensar hacia esa persona. Porque si le ves todos los días o cuando le veas y cada vez que le ves o la ves tienes esa ira, ese rencor, no hemos hecho nada. Tendremos que sustituir esa imagen mala por otra buena o por otra más neutral. Ya no digo maravillosa, porque no es fácil amar a quien nos ha hecho daño, pero sí es fácil sustituir el rencor, la ira y toda esa maldad que surge de nosotros, cambiarla por un sentimiento distinto. Es decir, bueno, es una persona, mira, es así, vale, déjala. Lo mejor es, como decían los Beatles, let it be, ¿no? Déjala ser, no te metas con él o con ella, déjala, él o ella verá, ¿no? Bien. ¿Por qué nos interesa el perdón? No pensemos que es por algo religioso, que cualquier iglesia católica, protestante, islámica, budista nos diga, tienes que perdonar. No, si fuéramos inteligentes perdonaríamos. Pero ¿saben por qué? Porque miren, cuando tenemos alegría, cuando perdonamos, cuando nos sentimos bien, el ADN nuestro se expande. Al expandirse, eso provoca que el sistema inmunitario funcione mejor y estamos más protegidos. Cuando nos cabreamos, cuando tenemos rabia, cuando estamos mal, cuando estamos hechos polvo, llenos de ira, rencor y todo lo que hemos dicho, el ADN nuestro se estrecha. Al estrecharse, ¿qué pasa? El sistema inmunitario se cierra. ¿Qué pasa con nosotros, pobres humanos? Que estamos, pues, vulnerables a enfermedades, a virus, etc. Entonces, aunque fuera por simple egoísmo hacia nosotros, debemos perdonar. ¿Para qué? Para que nuestro organismo, ese cuerpo que tenemos, funcione mejor. Así que ya sabiendo eso, pues la próxima vez que le venga un pensamiento de ira o de rencor a alguien, piensen en ustedes, piensen en su cuerpo, piensen en que les va a venir mucho mejor, van a vivir más. Así que hagan algo por ustedes que estará muy bien, ¿no? Bien, no tan bien, perdón. Vamos a ver. Bueno. El proceso del perdón de Henry T. Fitzgibbon. Descubrir los rencores y reconocer la ineficacia de nuestros medios para tratarlos. Es decir, si tenemos rencor o ira, ¿qué tenemos que hacer? Pues me da resultado, me sale bien, me siento mejor, he conseguido solucionar. No, si no he conseguido solucionar, tendremos que descubrir los rencores y saber por qué. Y saber que lo que estamos haciendo hasta el momento no vale para nada, por desgracia, ¿no? Nos gustaría que funcionase, pero no funciona, ¿no? Otra fase de esa terapia del perdón es querer perdonar y alcanzar el perdón. Quererlo de verdad, ¿eh? Porque con la boquita chica se dice muy fácil, te perdono. No, hay que decirlo con el corazón, hay que decirlo de dentro. Lo que se diga con la boca se lo lleva el viento, no vale casi nunca para nada, porque al día siguiente cambia y dice, no, a este le dije perdón, no, me cae cada día peor, es que es un desgraciado, ¿eh? No, hay que perdonar de corazón, ¿no? Y luego, si lo hacemos de verdad, descubriremos la libertad del perdón. ¿Cómo la sentimos? Íntimamente. No tenemos aparatos para medir esa sensación, pero cuando alguien perdona de verdad, se libera. Esa piedra que veíamos antes de esa chica se cae, se convierte en nada, ni siquiera en lava como el del volcán, se desintegra y la chica puede seguir hacia adelante. Entonces es muy importante descubrir esa libertad y ver cómo nos sentimos interiormente, que ahí nadie nos engaña, ahí somos nosotros mismos, ¿no? Bien,
Una forma de perdonar también que estos colegas proponen es decirlo en voz alta. Es decir, si Cristian me ha hecho daño, perdono a Cristian, pero que yo me oiga eso, aparte de sentirlo, que yo me lo oiga. Es algo que funciona, ¿no? Como otras afirmaciones que existen que también funcionan. Bien. Luego, naturalmente, claro, si somos ateos por la gracia de Dios, pues no vale. Pero si somos creyentes de cualquier escuela, de cualquier religión, me da igual, deberíamos de saber perdonar. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Si Dios nos perdona todos los días, que seguro que hacemos el pieza todos los días, y no una vez sino 1000, si Dios es capaz de perdonarnos, ¿por qué nosotros que somos su obra no somos capaces de perdonar? Somos tan lerdos, tan tontos, tan estúpidos que no sabemos perdonar, cuando Él realmente nos perdona. Y cada uno de nosotros íntimamente sabemos muy bien todas las cosas que nos perdona todos los días. Porque a Dios siempre le pedimos, le decimos, oye, dame, por favor, tengo este problema. Primero, antes de pedir, antes de exigir, que algunos exigen, incluso lo que hay que hacer es agradecer y decirle, Dios, muchas gracias por lo que haces por mí todos los días, sobre todo por lo que no me doy cuenta. Si fuéramos conscientes de todas las funciones orgánicas, de todos los pensamientos, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues nos daríamos cuenta que Dios está muy cerca de nosotros y que nos está perdonando y dice, bueno, lo has hecho mal, venga, te dejo, a ver si a la próxima lo haces bien. Cosa que nosotros no. Lo has hecho mal, te mato porque así no lo vuelves a hacer mal, ¿no? Entonces, si somos creyentes, debíamos saber perdonar, ¿no? El Padre Nuestro, por ejemplo, pues tiene una frase que es maravillosa, que es, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O antes se decía, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y luego se quitó esa parte tan financiera y ya se ha puesto esta otra, ¿no? Pero bien, de todas formas tiene su razón. Perdona, si soy capaz de perdonar a los que me ofenden, por favor, perdóname, porque seré digno de ese perdón, ¿no? También Jesús dijo cosas sobre el perdón, que muchas pues cayeron en fin, ya sabemos dónde caían y dónde siguen cayendo, que es el problema, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Qué frase, ¿eh? Amad a vuestros enemigos. ¡Oh! ¿Cómo un americano va a amar a un chino comunista? ¿Cómo un ruso va a amar a un ucraniano o un checheno? Estás loco, Jesús. ¿Tú qué dices? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldigan. Rogad por los que os difamen. ¿Por qué? Jesús no podía decir, vamos a ver, hebreos de mi alma, es que vuestro ADN se ensancha y entonces, ya sabéis, el sistema inmunitario pues va de maravilla. No, porque no, lo hubieran crucificado 5 veces, seguro. Pilatos le hubiera crucificado mucho más. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Ustedes ya lo saben, ya lo pueden entender. Quizá lo que dijo Jesús iba en esa línea, pero tenía que decirlo de alguna forma, de la forma que le entendiesen con esas mentes de entonces, ¿no? También Pedro le dice una vez, se conoce que el hermano pues le había hecho un simpa o algo así, y en fin, y había quedado mal con él, y le dijo, Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque debía tenerle una inquina muy grande, y esperaba que Jesús le dijera 1,5, y decirle, es que le acabo de pegar por 2, ¿no? Entonces, creo que fue así, ¿no? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7, que en la época, en arameo, eso más o menos era siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar? No una vez, no 2, no 3, siempre. Y recuerden su ADN, ¿eh? Si no les sale hacerlo por otra causa, recuerden que es bueno para ustedes, ¿no? Jesús también en el último momento, según esa frase de Eloí, Eloí, Dios mío, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, cuando le estaban torturando, cuando estaba ya a punto de
de estar destrozado por ese infame, por esa cruz, por ese tormento que los romanos aplicaban, no a Jesús, a cualquiera que estuviera en contra de ellos, ¿no? Él decía, perdónales porque no saben lo que hacen. No dijo, cárgatelos, tráenos unos jets y cárgate a todos estos primitivos, a estos monos. Tráeme una legión de ángeles y redúceles a cenizas. Y a Roma también. Venga, que sea, mételes una bomba atómica que se enteren. No. Dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que hacían. Eran demasiado bestias, demasiado primitivos para saber lo que realmente hacían, ¿no? Pero nosotros, al cabo de 2000 años, no deberíamos ser tan bestias. Y vemos que lo somos en muchas cosas. Entonces, habrá que intentar cada día ser un poquito menos bestias. Si no conseguimos del todo, por lo menos un poquito, ¿no? Hay en la historia muchos casos de perdón, ¿no? Saúl y David. Saúl era un rey hebreo y David fue el que mató al gigante Goliat y se casó con una de las hijas de Saúl. Saúl, según la Biblia, pues era un rey que parece que a Yahvé, es decir, a Dios no le gustaba mucho. Yo creo que a Dios no se mete en esas cosas, pero según la Biblia parecía eso. Entonces, ese hombre también, ese rey, tenía depresiones, estaba mal, tenía trastornos, y David lo que hacía era tocaba el arpa. ¿Para qué? Para que se curase. Al parecer, al tocar el arpa, Saúl estaba mucho mejor. Salía de ese estado depresivo, ansioso que tenía, ¿no? Bien, ¿qué pasó con David y Saúl? Saúl empezó a tener envidia de David. Dijo, es más joven, está casado con mi hija. Fíjate que sabe tocar el arpa y que consigue que yo, que estoy mal, esté bien. Es un desgraciado, porque a mí me encantaría hacer eso, ¿no? Bien, intentó matarle. Saúl intentó, y gracias a la mujer, es decir, gracias a su hija, David pudo escapar de eso. Pero estuvo a punto de matarle en su palacio. Hubo una guerra entre ambos, y entonces Saúl estaba en su campamento y David tenía sus tropas también. ¿Qué hizo? Pues algo muy bonito. Llegó hasta la tienda de Saúl de noche y le cortó parte de la túnica y se llevó la cantimplora, que en esa época pues era, en fin, era algo importantísimo, y más en el desierto, ¿no? Si no te morías. Se lo llevó y luego a distancia dijo, mira, te he tenido cerca, como diciéndole, te he podido clavar la lanza en el cuello y matarte, pero no lo he hecho. Me llevo esto para que sepas que está muy cerca de ti, pero no te he matado, te he perdonado. Entonces ahí David tuvo perdón, ¿con quién? Con Saúl. Fue uno de los casos que tenemos. ¿Se acuerdan una película antigua que se llamaba El puente sobre el río Kwai? Ese famoso Silbando Boy, que era muy bonita la melodía. Bueno, pues, ¿qué pasaba en el puente sobre el río Kwai? En la Segunda Guerra Mundial los japoneses, derrocaron a los ingleses, a los americanos, a los holandeses, a los chinos, a todos los que tenían por medio. Y entonces los japoneses tenían un código de honor, que era el Bushido. ¿Qué significaba ese código? Que un soldado que se rinde no es sino una bestia al que hay que apalear y tratar como un animal. Es decir, un soldado no se puede rendir. Lo que tiene que hacer es morir en el combate. Si se rinde, no vale para nada. Fuera. ¿Qué pasó? Que, claro, había muchos prisioneros ingleses. ¿Y qué les utilizaron como bestias de carga? Les utilizaron como obreros, pero no pagados, sino muy maltratados, torturados, apaleados, para construir un puente. Ese puente que debía tener una vía que pasara, pues, trenes con armamento japonés para otro lado. ¿Qué pasó en ese puente sobre el río Kwai? Pues un día estaban todos formados y había desaparecido una pala. Una pala pues era importante entonces, ¿no? Y el oficial japonés se dirigió a los ingleses y les dijo, ha desaparecido una pala. O ahora mismo se presenta el que ha robado la pala o me cargo a 20. Entonces todo el mundo se quedó claro. Nadie sabía qué pasaba con la pala. Y uno de los ingleses dio un paso al frente y dijo, he sido yo.
El oficial japonés, sin pensarlo más, le llevó al centro y le cortó la cabeza con su espada. Al día siguiente se dieron cuenta que la tal pala no faltaba, había sido un error, pero había salvado a 20 compañeros suyos. ¿Qué pasó después? Al final de la guerra, cuando los japoneses se rindieron, los ingleses se dirigieron a ellos y le dijeron: no más matanzas, hay que perdonar. Es decir, no cogieron a los japoneses y les cortaron en trocitos, ni les fusilaron allí mismo. Les dijeron: hay que perdonar. No hace tanto, uno de los políticos de Japón pidió perdón públicamente. ¿Por qué? Por todas las atrocidades cometidas en Asia, que fueron muchísimas. Entonces pidió perdón y es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque Japón es un pueblo orgulloso, es un pueblo guerrero, es un pueblo que tiene sus normas, tiene su nivel de orgullo. Cuando tienes orgullo y eres capaz de pedir perdón, todavía vale más. Es decir, fueron capaces de pedir perdón. No solamente ellos. ¿Han visto pedir perdón a un tren alguna vez? Seguro que no, ¿verdad? Bueno, pues la Société Nationale de Chemin de Fer, es decir, la Renfe francesa, pidió perdón. ¿Por qué? Por haber llevado a 76.000 judíos desde Francia hasta la frontera alemana, que luego pues siguieron hacia otros sitios de lujo, a unos lugares donde los alemanes les tenían preparado pues algo parecido al inserso, pero más maquiavélico, ¿no? Entonces pidieron perdón. ¿Por qué? Dijeron: bueno, los alemanes nos obligaron, pero perdonadnos porque no éramos conscientes y no podíamos hacer nada de todo eso, ¿no? Pidieron perdón. También está bien, no es fácil que alguien pida perdón y alguien de esa forma, ¿no? ¿Se acuerdan de la guerra de Serbia? Que hubo españolitos ahí también, ahí estuvimos. Pues en el Tratado de Paz en Yugoslavia, los dirigentes serbios, montenegrino y croata pidieron perdón públicamente. ¿Por qué? Por todas las barbaridades que se hicieron. Porque la guerra es guerra, en la guerra se mata, pero una cosa es matar al enemigo y otra es torturar, violar, destrozar, otra es ejercer la crueldad con los demás. Si tienes que pelear, pelea, pero no seas cruel, es importante. En Sierra Leona, de 1991 al 2002, hubo una guerra horrible, murieron 50.000, generalmente niños y mujeres. Niños a los que se les daba armas o se les cortaba el brazo si no las cogían, era tremendo. Entonces también el presidente de Sierra Leona pidió perdón por esas atrocidades, lo cual no es normal, ¿no? ¿Cuántos políticos nuestros vemos que pidan perdón? Muy pocos. Entonces, ¿por qué? Porque no, cada uno piensa que lo ha hecho muy bien, lo hacemos bien, ¿cómo vamos a pedir perdón? Que lo pidan ellos. No, hombre, si lo has hecho mal, pídelo tú y luego, si quieres, lanza lo que sea para que los demás lo pidan también, ¿no? Bien. Hay una mujer que se llama Corrie ten Boom, era holandesa. Entonces, cuando la ocupación nazi de Holanda, ella y su familia, de alguna forma, pues alojaron a resistentes holandeses y a algunos judíos. Llegó un momento que los nazis les apresaron, porque les denunció un holandés, un vecino, y fueron todos a Auschwitz. Corrie fue con su hermana, se llamaba Betsy, y Betsy era una gran persona al parecer, porque le enseñó, ella odiaba a los nazis, odiaba mucho, muchísimo, y la hermana en Auschwitz le enseñó a perdonar, le enseñó a verles no como algo odioso, sino como personas que pensaban diferente y por pensar diferente hacían las cosas, unas veces mal y otras peor, pero solo por pensar diferente. Entonces Betsy murió en las cámaras de gas y Corrie ten Boom más tarde consiguió encontrar al holandés que le había denunciado. Lo habían tenido, ya le habían detenido la resistencia y lo iban a ejecutar. Y el holandés le pidió perdón. Fue capaz de pedirle eso antes de ser ahorcado, ¿no?
también de alguna forma en Alemania, fue a Alemania y vio a uno de los responsables del lager, del campo de concentración, y también ese responsable le pidió perdón y ella le perdonó. Fijaros lo que es eso, lo que supone tener a tu familia que la queman, o que la matan, y eres capaz de perdonar. Si eso alguien es capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros por una tontería no somos capaces de actuar igual, ¿no? Vamos al Vietnam. Esto fue un premio Pulitzer, creo que fue en el año 72. Esa niña sale de un pueblo, sale desnuda, sale quemada por el napalm. ¿Qué había pasado? Un avión sudvietnamita, no americano, había bombardeado la aldea. La había bombardeado con napalm, pensando que había guerrilleros norvietnamitas allí. Era mentira, pero se equivocaron y quemaron todo el pueblo. Mataron a su familia, a todos los vecinos, y la niña y alguno más pudo salir, ¿no? Esta niña estuvo en el hospital muchísimo tiempo, tenía quemaduras salvajes, y con el tiempo el gobierno norvietnamita la quiso usar como propaganda. A ella no le gustó eso, pero bueno, no tenía más remedio que decir, pues sí, bueno, haced conmigo lo que queráis, ¿no? Porque dependía mucho de ellos. Y entonces la llevaron a Cuba, estuvo en Cuba, allí conoció a otro norvietnamita, se enamoró de él, y los dos pues fueron a pasar la luna de miel a Moscú. Y al volver de Moscú a Cuba, pues en una escala que hubo, se largaron los dos, se escaparon los dos. Y esa chica, que se llama Kim Pu, más tarde encontró al consejero americano que mandó bombardear con napalm equivocadamente esa aldea, donde había muerto toda la familia y los vecinos, y fue capaz de perdonarla. Esta es Kim Pu, en la actualidad, ¿no? Y también fue capaz de hablar con uno de los que habían bombardeado, los que habían estado en ese avión, y fue capaz de perdonar. Imaginaros que alguien entra en vuestra casa y se carga a vuestra familia totalmente, pero además no se la carga, la quema viva, como hacían con el napalm. ¿Qué pasaría con vosotros? ¿Cómo reaccionarían? Muy mal, ¿no? Ella perdió todo, perdió la familia, perdió los vecinos, perdió los amigos, además de una manera injusta porque allí no había guerrilleros. Fue un error de tantos que hay en la guerra, pero fue capaz de perdonar. Insisto, si esa mujer fue capaz de perdonar todo eso, creo que ustedes, por una pequeña cosita, serán capaces de hacerlo también. Hay algo muy importante. Hoy por hoy el odio y el rencor pues se dicen vis a vis, pero sobre todo, por desgracia, se expresan. ¿Cómo se expresan? En las redes sociales. ¿Cuántas veces recibimos un WhatsApp que pone a parir a quien sea? De unos o de otros, me da igual. Porque si unos y otros fueran de otra forma, seríamos nosotros de otra forma también. Pero pasa eso. ¿Y qué hacemos? Lo divulgamos. Manda esto a 20. Antes decían, mándalo a 20 y recibirás, yo qué sé, ¿no? Ahora no te dan esa recompensa, pero extiéndelo, divúlgalo, dilo. La mayoría de las cosas que se dicen es mentira o están sembradas de odio, están sembradas de crispación. Twitter, WhatsApp, Telegram, Facebook, cualquiera. Y si pueden verlo, si pueden observarlo, cualquiera de ustedes y yo hemos recibido ese tipo de cosas. Yo les ruego que las borren. Se las crean o no, si quieren, quédensela para ustedes, pero no las divulguen. No las divulguen si suponen odio. ¿Odio hacia qué? Hacia el que piensa de otra forma, hacia el que tiene otra raza, hacia el que es de otra manera, al que no sigue los patrones, digamos, que nos gustan. Y decimos, no, es que eso es porquería, esa gente no vale para nada. Lo que hay que hacer es quemarla. Y cada vez que divulgamos algo de eso, lo que estamos haciendo es quemar. Estamos haciendo como ese Lynch que había famoso, que era tan bueno, era cuáquero, pero no veas la que armaba con los pobres británicos.
los mataba sin piedad. Hacemos lo mismo. Y además, lo mismo que antes les he dicho, que hay que hacerlo por beneficio nuestro, porque nuestro ADN va a estar mejor, también les digo una cosa. El planeta no es inerte, el planeta no es tonto. Nuestra Tierra, nuestro planeta está vivo, mucho más vivo de lo que pensamos. Y entonces, ¿qué pasa? Si seguimos haciendo las cosas mal, si seguimos creando malestar, odio, muerte, guerras, si seguimos siendo inexorables con los demás, ¿qué vamos a tener? Esto. Inundaciones, tsunamis, terremotos, volcanes, incendios que duran meses, como el de California, tremendas olas de agua que pueden anegar todo. ¿Por qué? Porque la Tierra se queja y somos tan tontos que no nos damos cuenta que no es que se queje porque sí, se queja por nosotros, porque lo hacemos mal, porque no somos buenos con nosotros mismos ni con los demás. Y eso, de alguna forma, pues ya lo verán, es decir, es otra de las posibles, de alguna forma, es algo posible que se puede producir un efecto si seguimos haciendo las cosas mal. Eso no viene en ninguna teoría, eso es de mi cosecha particular, pero yo realmente creo que la Tierra está viva y que si no cambiamos, la Tierra se va a seguir quejando mucho, mucho, mucho. Y a lo mejor, pues un día decimos, anda, ¿por qué nos ha pasado esto? Dios qué malo es. No, no, Dios no es malo. Somos malos nosotros, que no cambiamos, que no nos da la gana, que no queremos dar un pasito y ser mejores con los demás. Así que, bueno, ténganlo en cuenta si así les apetece. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Sí, sí, ya sé. Es que si no se escapa la paloma, ¿sabes? Muy bien. Los ingleses dicen, any questions? Aquí decimos, ¿alguna pregunta? Sí. Lo primero, debo de darte las gracias por esta conferencia. Porque nos ha hecho reflexionar, sin duda alguna. Esto es una lección de filosofía. Bueno, bien. Pero cuando hablamos de las pasiones humanas, efectivamente, como son la envidia, los celos, el egoísmo, etc., cuando hablamos de todo eso es la consecuencia de la falta de evolución de la persona, sin duda alguna. Y cuando hablamos del perdón, hombre, evidentemente hay que perdonar, sin duda alguna. Esto también es cierto. Hay que perdonar porque eso nos beneficia a nosotros, como tú muy bien has dicho. Ahora bien, ¿qué hacemos con una persona o un grupo de personas que permanentemente están haciendo daño? ¿Qué hacemos con ellos? Permanentemente están haciendo daño. Tras una vez, otra vez, porque su sistema de vida es hacer daño. Mira, yo le pregunté un día a un espíritu y le dije, ¿por qué queréis hacer daño si eso no os conviene? Y me dijo, porque disfrutamos con ellos. De tal manera que, ¿qué hacemos? Lo dejo ahí. Puedes hacer dos cosas, ser como ellos o ser mejor. Sí, pero no solucionamos el problema. El problema no se soluciona de ninguna forma, aunque lo hagas mal o lo hagas bien. Ellos seguirán así y tú seguirás como sea. Sí, pero si te conviertes en uno de ellos, serás uno más de ellos. De acuerdo con eso. Pero si el individuo o el grupo de individuos siguen haciendo daño fuerte además, ¿qué haces para, por lo menos, vamos a ver, yo sé que los psicólogos y los psiquiatras, cuando un individuo se presenta a la consulta y tiene... No nos mezcles, por favor. Bueno, si tienen un problema, sí, y como consecuencia del problema están enfermos,
el consejo que les dan, yo lo sé, el consejo que les dan es que se aparten del problema, que se aparten. No les dicen que maten al que le está haciendo el problema, no. Les dicen que se aparten del problema. Creo que estás equivocado, porque hay una terapia de exposición y prevención de respuesta que lo que hacemos es que afronten. Si tú tienes miedo a las cucarachas, lo que hacemos es una terapia para que puedas tocarlas y te enfrentes a eso. O sea, no es que te apartes, sino que te enfrentes a ello. Pero enfrentarte de manera que lo puedas llevar, no que la destroces a la cucaracha. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, mire, no voy a discutir más porque me supongo que habrá mucha gente que quiera. Pero eso es discutible. Bueno, por supuesto que sí. Tú piensas que ese grupo que hace daño, que no sabemos qué daño hace, ni quién le controla, ni qué daño le pueden hacer, pues es lo que te digo, hazle daño a ese grupo. Mátales, No estamos... aprisionales, No quítales la libertad. No, ya, vale. ¿Qué quieres hacer? Eso ya es otra cosa. Quítales la libertad, eso ya es otra cosa. Bueno, hombre, si hacen daño... Han aparecido las prisiones, naturalmente. Claro, ¿y qué? Es decir, ya lo sabemos todos, es decir, el que hace daño a la sociedad y atenta contra las leyes, ya no divinas, que las leyes divinas sabemos las humanas, pues la ley humana reacciona y te meten en chirona y en otros sitios te dan la perpetua y en otros te cuelgan de una grúa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay leyes. Entonces el que hace daño se expone. Si sigo haciendo daño, me van a coger. El chavalote o quien sea que va y da dos puñaladas por la noche en un botellón o en una discoteca, pues no sabe a lo mejor lo que hace o sí sabe lo que hace. Pero a lo mejor a la semana siguiente está en la cárcel y no sabe lo que es pasar un día en la cárcel. Entonces, esos grupos que hacen daño, según tú, lo que no podemos hacer es tomar la justicia por nuestra mano, sino apelar a la justicia. Llamar a quien sea, es decir, apelar a esa autoridad. Unas veces lo hará bien, otras mal y otras a medias, pero posiblemente algo hará. Lo que no puedes hacer nunca es decir, el grupo que hace daño, venga, tengo una del 12 y se van a enterar. No, cómprate un Kalashnikov y acabarás en la cárcel. No, por eso vamos a ver, el problema es que no se debe de perdonar, pero la maldad hay que apartarla. La maldad hay que apartarla para que no siga haciendo daño. Pero ¿quién ha dicho que la maldad no se aparte? Lo has dicho tú ahora, ¿no? ¿Quién ha dicho eso aquí? Sí. ¿En algún momento se ha dicho eso? La maldad no es que se aparte, la maldad, si va contra la ley, llegará un momento que, oye, que la apartarán. Y si no, pues tendrá su acción-reacción por parte de otros malos o de algún bueno, allá ellos. Pero lo que no podemos proclamar es decir, al grupo que hace daño, a ese nos lo cargamos. No, a ese le juzgamos, pero no nosotros, que no somos nadie para juzgar a nadie, sino apelamos a alguien que pueda juzgar, a una ley que exista, que ojalá existan leyes muy buenas y cada día mejores y tomen cargo de esas cosas. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta. Sí. Time. Ok. Hay una cuestión. Sí, por favor. Respecto a las diapositivas de los gobiernos, de las guerras y del perdón que establecen algunos gobiernos pasados los años. Sí. A mí sí me interesaría saber qué importancia tiene un perdón que se realiza con sentimiento, con conocimiento de lo que quieres, o un perdón que se hace políticamente correcto, por el que dirán, después de lo que se ha montado, si no salgo y digo perdón, qué malo soy. Entonces, esas dos diferencias del perdón, siendo la misma palabra, la sensación, la importancia, tu propia intención al pedir perdón, uno será más trascendente y el otro es políticamente correcto. Correcto. ¿Cómo te diría? Es como cuando alguien da limosna para que le vean. Ya tiene la recompensa aquí. El que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, Dios se lo recompensa. Pero el que lo hace para que aquí le vean y digan, uy, qué bueno es, ya tiene el premio aquí, ya no puede pedir más. En ese caso que tú expones, si lo hacen sin sentirlo, allá ellos. Es un problema de ellos. ¿Qué harán? Tendrán su karma, tendrán su
Al pasar la frontera tendrán cosas, ¿entiendes? Afortunadamente, porque si nos basamos en las leyes de aquí solo, pues ya sabemos, como bien apuntabas tú, que es difícil el conseguir una equidad y una justicia, ¿no? Pero hay una justicia superior, ¿no? Además de esta. Alfredo, Sí. no es que en el políticamente correcto, como decía Antonio, muchísima gente se identifica en esto y ya esto es suficiente. No te entiendo la pregunta, eso. ¿Qué quieres decir? La pregunta es, no es que en el políticamente correcto, o sea, si la política lo hace por política, pero este acto, mucha gente de buena, digamos, sentimientos se identifica con esto, y esto creo que es y esto es, bien, digamos, sí, el sí. aporte digamos, bueno de la guerra. Hombre, pedir perdón, aunque sea políticamente, que ya sabemos cómo son todos los políticos, o casi todos, pues en fin, ¿qué lleva? Pues sí, a que otros digan, ah, es que han pedido perdón, qué bien, lo han hecho bien, por tanto yo puedo pedir perdón. Es lo único, bueno, o quizá lo han pedido de corazón, no sabemos. Ese japonés, no estamos dentro de él para saber si lo pidió por, en fin, por hacer el paripé, o porque realmente él sabía o quería pedirlo, ¿no? Si fuera lo segundo, ojalá, ¿no? Una preguntita, ¿cómo puedes? Sí. ¿Puedo hacerla? No sé, el tiempo... ¿Cómo puedes Sí. perdonarte a ti mismo? Todos los días, porque si no lo haces te destrozas. Pero, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? a ver, ¿Cómo naces? ¿Cómo mueres? ¿Cómo vives? Es tu pregunta. ¿Cómo lo haces? Haciéndolo. Queriéndote. ¿Te acuerdas que he dicho en algún punto, Sí. nos tenemos que querer a nosotros mismos? Pues eso es una parte de querernos a nosotros mismos. Perdonarnos. Ojo, no perdonarnos para decir, ah, es que he matado y he robado, pero es que mañana tengo un golpe que no se me escapa. No. ¿De acuerdo? es difícil, ¿eh? Nadie ha dicho que sea fácil, pero es posible. ¿Vale? No sé, sí. Sí. La última. La última, La última. lo dice ella, la última. Venga. Sí. Usted acaba de nombrar Sí. de perdonarse a sí mismo y quererse a sí mismo, por supuesto, pero también es que la gran pandemia de hoy es el egoísmo. Entonces, lo que se trata es de, digamos, de que se vaya queriendo más a los demás, porque a veces hay demasiado egocentrismo y la gente es egoísta sin darse cuenta. Es como primero yo y no se dan cuenta y luego ya los demás, pero primero yo. Cada día y en cada detalle incluso pequeño que muchas veces entonces no se da cuenta. Entonces hay que quererse sí, pero yo creo que hay que también observarse a sí mismo. Si te observas ya te quieres, porque generalmente no nos queremos cuando no nos miramos. Si te observas te quieres. Y lo del egoísmo de hoy no es de hoy. Creo que hace muchísimos miles de años que somos así, ¿no? Desde que alguien vio que el otro tenía un trozo de algo, de Diplodocus, y dijo, ese es mío. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Pues muchas Se acabó. gracias, Ángeles, se acabó. Muy bien, gracias ¿Os a ha todos. gustado?